¿Por qué el mal nunca crea, solo secuestra? Si Dios escribe la historia, ¿cómo es que el diablo sigue intentando robar el bolígrafo a mitad de frase? Las Escrituras dicen: el ladrón no viene sino para robar y matar y destruir. Juan 10:10. Desde una serpiente susurrando en el Edén hasta tentadores en desiertos y cortes, la táctica del enemigo es constante: distorsionar lo que Dios ha dicho, desviar lo que Dios ha ordenado, retrasar lo que Dios ha prometido y luego disfrazar la derrota como victoria. Sentimos esa misma presión hoy. Cada vez que la verdad es manipulada por la propaganda, el propósito se cambia por el orgullo o la adoración se convierte en una actuación. Este episodio rastrea, paso a paso, cada momento en que el diablo intentó secuestrar el plan de Dios y cómo el cielo respondió. No con pánico, sino con providencia. No con desvíos, sino con un destino más profundo. Porque cuando la oscuridad intenta apoderarse de la cabina, Cristo no aborta la misión. La aterriza justo a tiempo. La pregunta no es si los ataques son reales, sino si podemos reconocer el patrón y resistir. Desde Génesis hasta Apocalipsis, cada capítulo revela un momento en que el enemigo intentó secuestrar el plan de Dios. Al principio, la serpiente entró en el jardín no para destruir la creación directamente, sino para corromper el diseño. Retorció una frase: ¿de verdad dijo Dios? Y la humanidad entregó la autoridad. Luego vino Caín, impulsado por los celos, matando a su hermano Abel, amenazando la promesa de una línea justa. Pero Dios levantó a Set, preservando la simiente. Antes del diluvio, el mal alcanzó su punto álgido cuando los hijos de Dios profanaron a las hijas de los hombres, desdibujando los límites de la creación misma. Dios limpió la tierra, pero preservó una familia, la de Noé. En Egipto, Faraón esclavizó a Israel, la nación elegida destinada a llevar el pacto, pero a través de la sangre en los dinteles las cadenas se rompieron. Siglos después, Satanás atacó de nuevo apuntando a los descendientes de David para detener la venida del Mesías. Cuando Herodes masacró a los niños en Belén, era la misma trama antigua repitiéndose. En el desierto, Satanás se enfrentó directamente a Jesús, ofreciéndole atajos hacia el poder y la gloria si Cristo solo doblaba la rodilla. Él se negó. Luego vino la cruz, la trampa final del diablo. Creía que matar al Hijo de Dios terminaría con la redención para siempre. En cambio, la cruz se convirtió en la clave que abrió la salvación para el mundo. Incluso ahora, el enemigo dirige sus ataques hacia la Iglesia, ¿no? Infectando la verdad con el engaño, la unidad con la división, la fe con la comodidad. Sin embargo, cada intento de desbaratar el plan de Dios solo ha dejado más claro que el autor de la salvación no puede ser reescrito por la rebelión. Algunos leen la Biblia como una colección de batallas inconexas entre el bien y el mal, otros la ven como una única guerra librada a través del tiempo, donde cada generación se enfrenta a la misma tentación: creer que el plan de Dios puede fallar. Los estudiosos debaten si estos intentos de secuestro fueron intervenciones demoníacas directas o simplemente el resultado de la rebelión humana influenciada por poderes invisibles, pero el patrón sigue siendo innegable. Cada falso profeta, rey corrupto o corazón engañado refleja ese mismo susurro antiguo: puedes tomar el control. La primera perspectiva dice que el diablo actúa a través de la debilidad humana. La segunda insiste en que opera a través de sistemas espirituales que imitan la santidad. Ambas son ciertas de diferentes maneras, porque la estrategia del enemigo es tanto externa como interna, utiliza el mundo visible para llevar a cabo una guerra invisible. Sin embargo, a través de cada rebelión fallida, desde las hojas de higuera del Edén hasta la tumba vacía, las Escrituras siguen demostrando que incluso cuando Satanás manipula los acontecimientos, se mueve dentro de los límites que Dios permite. Lo que parece sabotaje se convierte en preparación. Lo que parece una victoria para la oscuridad se convierte en el escenario donde la soberanía divina brilla más intensamente. Los intentos del diablo de secuestrar el plan de Dios no se detuvieron en las Escrituras, solo cambiaron de disfraz. Hoy ya no habla a través de serpientes o reyes, sino a través de ideologías, distracciones y deseos que prometen libertad mientras encadenan el alma. Secuestra la verdad con medias verdades, la fe con sentimientos, el propósito con el placer. En un mundo donde editamos la moralidad para adaptarla a la comodidad, la voz antigua todavía susurra: ¿de verdad dijo Dios? La tecnología, la política y la cultura se convierten ahora en los nuevos jardines donde se prueba la obediencia. Cambiamos la santidad por la conveniencia, la convicción por la aprobación, y lo llamamos progreso. Sin embargo, cada vez que la humanidad construye su propia torre de Babel, ya sea en datos, fama o control, Dios todavía confunde el lenguaje del orgullo y restaura a los humildes. El mismo patrón continúa. Lo que parece el dominio del diablo es solo otra preparación para la revelación de Dios. El mal intenta redefinirse como iluminación, pero la luz de la verdad siempre expone la falsificación.
La historia se repite no porque Dios esté ausente, sino porque es paciente, permitiendo que cada generación vea cuán frágil se vuelve cada reino cuando se construye aparte de él. El mayor engaño del enemigo no es su poder, sino su persistencia. No necesita destruir la fe por completo, solo necesita desviarla. Cada vez que nos rendimos al miedo, al orgullo o a la comodidad, el diablo toma silenciosamente el volante. Así es como secuestra no solo naciones, sino corazones. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que cada uno de sus intentos termina en fracaso, porque el plan de Dios no depende de la perfección humana, sino de la perseverancia divina. La cruz demostró que incluso la traición, la injusticia y la muerte pueden convertirse en instrumentos de redención. Así que la pregunta no es si Satanás sigue atacando, lo hace, sino si hemos aprendido a reconocer sus tácticas. Él divide cuando Dios llama a la unidad, distrae cuando Dios llama a la concentración y nos tienta a dudar cuando Dios nos llama a confiar. La única defensa es la sumisión, no la resistencia con nuestras propias fuerzas. Cuando entregamos el control de nuevo a Cristo, el asiento del piloto cambia de manos otra vez. Lo que el enemigo intentó secuestrar se convierte en el mismo viaje que nos lleva a casa. La fe, entonces, no es la ausencia de interferencia, sino la negativa a entregar los controles. A lo largo de todas las Escrituras, cada esquema demoníaco termina de la misma manera. Dios convierte la trampa en triunfo. Lo que la serpiente quiso para la ruina se convirtió en la promesa de redención. Lo que la cruz parecía como derrota se convirtió en la puerta de la victoria. Cada plan que el diablo intentó secuestrar se convirtió en parte de la ruta de vuelo que llevó a Cristo. Esa es la paradoja de la soberanía divina. El mal puede interrumpir el momento, pero nunca la misión. El enemigo puede corromper la voluntad humana, pero no puede cancelar la palabra de Dios. El mismo Jesús, que silenció tormentas y expulsó demonios, todavía habla con autoridad sobre cada plan destinado a destruirte. Cuando la vida se siente secuestrada, cuando tus oraciones se retrasan, tu propósito se desvía o tu esperanza parece cautiva, recuerda que ningún poder de la oscuridad puede reescribir lo que fue hablado desde el cielo. El plan de Dios no es frágil, es eterno. La interferencia de Satanás es solo ruido en una historia ya terminada en la cruz. La pregunta no es si el enemigo lo intentará de nuevo, sino si confiarás en el capitán que nunca ha perdido un vuelo. Si este mensaje removió algo en ti, no dejes que se desvanezca en otro desplazamiento o clic. La misma batalla que comenzó en el Edén todavía resuena en cada decisión que tomamos hoy, ya sea que dejemos que Dios guíe o que el enemigo nos distraiga. Tómate un momento para reflexionar, para orar, para entregar el control de nuevo a aquel que nunca falla. Comparte este mensaje con alguien que sienta que su vida ha sido secuestrada y recuérdale: la historia no ha terminado, el plan sigue en pie y la gracia sigue venciendo. Y si quieres seguir descubriendo las verdades ocultas de las Escrituras, cómo cada profecía, misterio y advertencia se conectan, entonces quédate con nosotros. Gracias por vernos y, por favor, dale a me gusta, comparte y apoya a Luz de la Escritura para más conocimientos bíblicos que revelen el plan inquebrantable de Dios.